Gracias a Marina Martínez, y vamos a continuar con este tema que ayer fue, pues evidentemente, porque a todos nos tomó por sorpresa sin duda la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a conversar más de este tema con Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, saludos a todo auditorio. Pues las reacciones siguen, continúan, hay mucha indignación en algunos actores políticos, también en algunos consejeros, debo decirlo. Ayer Ciro Murayama tuvo fuertes palabras por una reacción, entiendo, natural, porque él fue también de los encargados en hacer esta especie de fiscalización a los apoyos recabados por cada uno de los candidatos. A ver, ¿cómo están las cosas? Se tiene que, pues, echar atrás muchas cosas que ya estaban planteadas, como los debates, como el diseño de la boleta, entre otras cosas, Pamela. Efectivamente, el día de ayer el Consejo General pues acató la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el día lunes en la noche sesionó la Sala Superior y emitieron una sentencia en la que nos ordenaron, por mayoría de sus integrantes, que diéramos por válido el número de firmas de apoyo de Jaime Rodríguez el Bronco, y que a partir de eso pues nos pronunciáramos respecto de su registro como candidato independiente, estableciendo el tribunal que diéramos por cumplido el número de firmas. Pues entonces se le dio el registro ayer como candidato independiente, y ciertamente hubo una discusión en el seno del Consejo General, porque pues en nuestro diseño constitucional estamos obligados a acatar cómo lo hicimos, pero me parece que también es importante señalar los elementos que tuvo la autoridad para tomar una decisión inicialmente, lo que derivó de el procedimiento que seguimos, no solo en este caso, sino en todos los casos a diputaciones, a senadurías y a los aspirantes a la presidencia de la República, fue que quienes cumplían el umbral de número de firmas, después de descontar las firmas que no eran válidas o los apoyos que no eran válidas por cualquiera de los motivos que ya hemos comentado en otras ocasiones, si se llegaba al umbral, pues se daba el registro a la candidatura independiente. Si no se llegaba al umbral, pues no. Y lo que la sentencia ordena es que en este caso señala que no se respetó la garantía de audiencia del actor, y por lo tanto, al haber afectado sus derechos y no haberle dado garantía de audiencia, se debía presumir que si hubiese tenido una garantía de audiencia, si hubiera alcanzado el porcentaje de firmas requerido, por lo que se debía dar por cumplido. La cuestión es que, en primer lugar, claro que hubo garantías de audiencia. Él acudió hasta en 12 ocasiones al instituto y tuvo la posibilidad de revisar todas y cada una de las firmas que se habían señalado que no eran válidas, y revisarlas significa mirar con soporte documental, es decir, tener en pantalla el soporte documental, la credencial que soportaba cada uno de los apoyos y la razón por la que la autoridad no le estaba considerando válida, y en su caso manifestar por qué estaba en desacuerdo. Y tan pudo ejercer esta garantía de audiencia que precisamente se pudieron subsanar varios registros que fueron inválidos en esta garantía de audiencia, precisamente porque esto es el propósito de una garantía de audiencia: poder escuchar y valorar los argumentos que nos presentaban los aspirantes. Sin embargo, el tribunal señala que debimos haberle dicho folio por folio cuál era la inconsistencia de cada uno de los casos. La cuestión es que decirle a los aspirantes que el folio 333 es una fotocopia, el folio 444 tiene tal irregularidad y el folio 555 tiene tal irregularidad, me parece que no abona a su garantía de audiencia. Lo que sí abona a su garantía de audiencia es que puedan ver físicamente, claro, y decirnos: quiero ver todas las fotocopias o quiero ver las inconsistencias. Pero bueno, esta fue la decisión. Según entiendo, Pamela, perdona, el ministro, el magistrado ponente, Felipe Fuentes, ayer escuchaba en donde hacía una serie de aclaraciones. Decía, evidentemente está la garantía de audiencia, se le dio la garantía de audiencia, pero no para para la totalidad de las firmas que se le estaban impugnando, para una parte, de las cuales acreditó bastantes. Y entonces se hizo una especie de de cálculo de lo que pudiera, de una proyección. Se calculó una proyección de cuántas pudiese, de las que faltaron, que eran alrededor de 400,000, si no estoy mal, cuántas pudiese haber acreditado
si se les hubiera permitido acreditar cada una de ellas, irse voto por voto, digamos, y entonces es ahí donde se saca un promedio y dice, no, pues seguramente, como le faltaban solamente 14,000 por acreditar, sí hubiera llegado al umbral. Y entonces por eso se determina la resolución de darle la candidatura, lo cual no sucede con Armando Ríos Peter, que es un caso distinto que ya conversaremos de él. ¿Estoy bien o no estoy mal, o estoy mal con la interpretación que hago de lo que dijo Felipe Fuentes? Ese fue el argumento que se empleó. Me parece que lo que es importante señalar es todos los aspirantes tuvieron la posibilidad de revisar todas y cada una de las firmas. Si no se revisaron en la etapa de garantía de audiencia, fue por decisión del propio aspirante. Es decir, tuvo la posibilidad de llegar y decir, quiero tener a la vista todas y cada una de ellas y revisar una por una, y se le hubieran puesto a la vista todas y cada una de ellas. Si decidía, nada más quiero ver 1, 2, 3 y 5, pues se le ponían a la vista las que pedía ver, precisamente porque la garantía de audiencia es un derecho del propio aspirante, no es la autoridad quien determina. Se señala que indebidamente nosotros considerábamos que habían ciertos apoyos que eran insubsanables y que esto afectó su derecho a defenderse. La cuestión es que efectivamente hay apoyos que son insubsanables, pero te voy a poner un ejemplo de los apoyos insubsanables. Cuando una firma pertenece a alguien ya fallecido, me parece que no hay manera de subsanar si alguien falleció. Es decir, o si alguien no está en la lista nominal. Es decir, si está en el padrón pero no está en la lista, pues no podemos afiliar en ese momento. ¿Me explico? No podemos incluir en la lista nominal. No hay una forma de subsanar esos casos. Pero todo lo demás podrían haber visto firma por firma y haber hecho la revisión, como de hecho lo hicieron sobre un porcentaje muy alto y en todos los casos que se decidió, pero esta es, digamos, efectivamente hace esta proyección de, al haber tenido tales inconsistencias, probablemente hubiese llegado al umbral. Nada más me parece que también es importante señalar, el mismo procedimiento se siguió para todos los aspirantes a una candidatura independiente, a diputaciones, a senadurías y a la presidencia de la República, y ese no fue el criterio de revisión que se estableció en otros casos. Quien no llegó al umbral en cualquiera de los otros casos no obtuvo el registro como candidato o candidata independiente, y me parece que sí debemos de tener una misma forma de revisión para todos, precisamente para generar garantías y certezas. Pero más allá de las diferencias que se puedan tener con la decisión adoptada, a nosotros nos correspondía acatar esta decisión, lo hicimos el día de ayer, y me parece que lo que sí es indispensable es poner los elementos sobre la mesa, por la actuación que tuvo el personal que trabajó incansablemente, profesionalmente, imparcialmente en estas actividades. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, a ver, vamos sobre conceptos, digamos, que están en disputa y que he escuchado tanto en las últimas horas. Se dice, no podemos poner en la boleta electoral un tramposo, no lo podemos premiar. Bueno, pues tramposos fueron todos los candidatos independientes, todos los que buscaron la candidatura independiente cayeron en el mismo problema, incluso Margarita Zavala. Está demostrado que hay un gran número de firmas que tienen invalidez, son fotocopias, o también en su caso hay muertos que fueron utilizados en la boleta como apoyos, como firmas de apoyo, también en su caso. Es decir, claro que ella sí alcanzó el umbral, fueron las menos, pero también hay esos casos. Entonces, si vamos a utilizar ese argumento de que no hay tramposos, entonces quitemos a todos, ¿no? Eso sería una forma de pensar. Lo que yo escuché ayer, y creo que tiene cierta lógica, Pamela, perdóname, hay una duda razonable, dice el INE, de que, más que duda, una certeza de que Jaime Rodríguez Calderón no haya llegado al umbral de los apoyos por el número de inconsistencias que son más de las firmas de apoyo, que tiene válidas. Ok. Pero el tribunal dice, yo voy a aplicar un criterio garantista, es decir, prefiero garantizar su derecho a estar en la boleta electoral porque efectivamente hay una duda razonable de que sí haya llegado al umbral. ¿Qué opinas de esto? Me parece que hay un procedimiento en el que no hay una cuestión de dudas. Se puede ejercer la audiencia sobre cada uno de los casos y tener certeza sobre si un apoyo es válido o no es válido. Y este procedimiento nos da certeza respecto a cuáles apoyos y cuántos apoyos se consideran válidos, cuántos se consideran inválidos. Y luego es una sumatoria.
sumamos el número de apoyos válidos y lo comparamos contra el umbral. Y en este caso se hizo este ejercicio, no se llegó al umbral, y a partir de las firmas que no fueron revisadas por decisión del propio actor, se presume que podría haber, si las hubiera revisado, podría haber llegado al umbral, pero insisto, este no fue el criterio que se aplicó ni con aspirantes a las diputaciones ni con aspirantes a las senadurías. Digamos, este es un criterio particular que se ha adoptado en este caso. Creo que las autoridades, sin duda alguna, estamos obligadas a tener criterios que garanticen de la mejor forma los derechos de todos quienes contienen en un proceso electoral. En particular, en el caso de las candidaturas independientes, estoy absolutamente convencida que debemos de generar las mejores condiciones de competencia, porque si en la Constitución se establece un derecho, deben existir las condiciones para ejercer este derecho, y tenemos que dar todas las garantías posibles, pero también en el marco de las reglas que permitan que todos se ajusten a un procedimiento, a unas normas, y que sean medidos con los mismos criterios. Y en relación con la otra parte que señalabas, en relación, digamos, con las irregularidades detectadas, desde que se conocieron en el Consejo General los dictámenes en los que se hacían las sumatorias del número de apoyos válidos, el número de apoyos inválidos y las inconsistencias encontradas, en todos los casos que se identificaron inconsistencias, que debe señalarse, no son todos los casos. Hay quienes trabajaron de una forma, digamos, siguiendo los procedimientos, obtuvieron los apoyos ciudadanos con los respaldos correspondientes que son claramente identificables y que hicieron el procedimiento, y que se debe de reconocer el trabajo de quienes actuaron en el marco de las normas que nos dimos, independientemente de si lograron el umbral o no, pero que siguieron y se ciñeron a las reglas establecidas. Y en los casos donde advertimos irregularidades, dimos vista a la FEPADE, dimos vista a la Secretaría Ejecutiva para que se investiguen, y para que una vez que se investiguen y se garantice también los derechos de audiencia, se garanticen la posibilidad de cada una de las personas de defenderse, se emita la resolución correspondiente en cada uno de los casos. Es decir, esos casos, esas denuncias, ahí siguen en la FEPADE, o sea, eso llevarán su proceso. Llevarán su proceso, porque también para poder sancionar a cualquier persona por la comisión de una irregularidad, por la comisión de un ilícito, también estamos obligados, todas las autoridades, a garantizar el debido proceso, a permitir que sean oídos y vencidos en juicio, y que después de seguir un procedimiento se determine si hay alguna irregularidad que sancionar o no. Bueno, tendrá que ser rápida la FEPADE también, tratar de sacar una resolución, si es que existe un delito grave electoral, pues tratar de sacarlo antes de la contienda electoral. Tenemos que, me parece que sin duda todas las autoridades tenemos que actuar con la mayor diligencia, con la mayor exhaustividad y con la mayor oportunidad en estas determinaciones. Y por otra parte, y ahora regresando al primer punto que planteabas, sí, sin duda esta decisión del día de ayer, que se acató el día de ayer, tendrá impactos en distintas actividades relacionadas con el proceso electoral, con los debates presidenciales, con las boletas electorales, con la demás documentación electoral, y en este momento estamos analizando en el Instituto todos los impactos para presentar los ajustes necesarios al propio Consejo y poder adecuar lo que se tenga que adecuar para poder garantizar el derecho de todos los contendientes a participar en el proceso electoral en igualdad de condiciones. Oye, sobre, por ejemplo, la boleta electoral, que ya estaba, supongo, diseñada, había un diseño previo, supongo, pues tendrá que abrirse un espacio. ¿Y qué va a pasar con si de repente también el tribunal da otra sorpresa con la candidatura de Armando Ríos Peter y logra colarse a la boleta? O sea, ¿la impresión tendrá que demorarse todavía más? En este momento tenemos un diseño aprobado, mismo que se ajustará en los términos de las sentencias que en su caso dicte el Tribunal Electoral. En el caso de Armando Ríos Peter, el tribunal también resolvió al respecto el día lunes, y lo que nos ordenó en este caso es abrir un nuevo espacio de garantía de audiencia para que pueda revisar la totalidad de las firmas que fueron consideradas inválidas y pueda ejercer su garantía
garantía de audiencia. En este caso el tribunal ordenó que le diéramos 10 días para esta revisión. Solo señalo que todos los aspirantes tuvieron 5 días para ejercer su garantía de audiencia. Ese era el procedimiento que nos habíamos dado, y en este caso en particular el tribunal establece que lo que se desea un plazo de 10 días para que pueda revisar la totalidad de las firmas, y en una circunstancia particular. En el caso anterior, digamos, sí acudieron los representantes de Jaime Rodríguez en 12 ocasiones al instituto para ejercer su garantía de audiencia. En el caso de Armando Ríos Peter, él decidió que no ejercer la garantía de audiencia durante el procedimiento, y el tribunal estableció que debe de dársele 10 días para que pueda ejercer esta garantía. Nosotros, por supuesto, y de la misma forma acataremos esta sentencia. Estamos abriendo el espacio de los 10 días para que haga esta revisión, y posterior a esa revisión, pues se tendrá que determinar si cumple o no cumple con el umbral exigido por la ley. Bueno, pues más incertidumbre todavía al proceso que ya estamos viviendo. Muchas gracias, consejera del INE, Pamela San Martín. Como siempre, muchas gracias por estar en este espacio de noticias. Gracias a ti, Mario, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias y hasta pronto. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos en la primera emisión de Enfoque Noticias.